Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel, soy jesuita, me estoy formando para sacerdote en la Compañía de Jesús, en la congregación de la Iglesia Católica llamada Compañía de Jesús. No sé si ustedes saben, pero nuestra parroquia, Santísima Trinidad, es animada, acompañada por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. El padre Melvin, que está ahora, el padre Jorge anterior también son jesuitas. Y bueno, yo muy contento por estar aquí acompañándoles en este último tema de nuestra Pascua. Este tema, mira qué cosa, lleva el nombre de nuestra Pascua, reiníciate. Y yo les voy a estar acompañando diciendo, bueno, mirando a ver qué significa reiniciarse, mirando a ver qué tenemos que hacer para ese reinicio, cómo Jesús resucitado nos invita a reiniciar nuestra vida, probablemente comenzar de cero, dejar atrás aquellas cosas que nos atan y disfrutar del gozo y la alegría que son el fruto esencial de la resurrección de Jesús. Reiniciarnos por la experiencia de Jesús resucitado hace que cada uno de nosotros podamos decir un sí profundo a la voluntad de Dios. Y nos impulsa entonces a buscar ese lugar que está reservado para nosotros y que nos lleva a servir y a continuar la misión de Jesús hoy, a continuar la misión de Jesús en nuestra vida, en nuestro entorno. Hemos visto en temas anteriores ya que nosotros estamos hechos para el bien, estamos hechos para hacer presente a Dios en nuestro entorno, para actuar correctamente. Somos creados para Dios en definitiva. Pero a veces podemos tener algunas cosas que no nos dejan ser o actuar desde nuestra naturaleza, que es servir, alabar y hacer reverencia a Dios nuestro Señor, como diría San Ignacio de Loyola. Y cuando eso sucede, entonces tenemos que actuar rápidamente. Nosotros actuamos muy rápido cuando se nos daña el celular, cuando la computadora no está funcionando correctamente, está fallando. Y entonces, así mismo como actuamos rápidamente cuando eso sucede, también en nuestra vida, cuando sentimos que algo no funciona bien con relación a Dios, también tenemos que actuar rápidamente. Cuando no sentimos que estamos actuando como Dios quiere, que no estamos sirviendo como Dios quiere, que no nos comprometemos ante Dios, que nos alejamos de Él, también tenemos que actuar rápidamente. Y a veces, ese actuar rápidamente implica no solo reiniciar la computadora, no solo reiniciar nuestra vida, a veces también implica algo más profundo, que es formatear. Siguiendo con esa analogía de la computadora, a veces necesitamos formatear nuestra vida, ir dejando todo aquello que está provocando que Dios no sea el centro del centro de nuestra vida y que no te permite seguir la voluntad que Él quiere para ti. Formatear es un cambio radical muchas veces. Muchas veces nuestra vida también necesita ese cambio radical. Pero ¿qué significa entonces reiniciarse para nosotros? ¿Qué significa a veces formatearse también para nosotros? Significa sencillamente volver a nuestra naturaleza. Nosotros, ya lo dije y lo repito, somos creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Ese es el principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y nos puede servir para responder a aquella pregunta que nos surge constantemente. A veces nos surge esa pregunta y nos preguntamos, Señor, ¿para qué he sido creado? Señor, ¿para qué estoy en este mundo? Y ahí está una posible respuesta. Servir, alabar y hacer reverencia a Dios nuestro Señor. Y eso en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que leemos. Actuar según ese principio que nos plantea Ignacio de Loyola es tener buena zapata para construir la torre, el edificio de nuestra vida, sobre cimientos realmente sólidos. Pero para que todo lo que hagamos sea para seguir a Jesús, para hacer alabanza y reverencia a Dios nuestro Señor, seguir eso por lo que somos creados. Porque nuestra vocación primaria es servir a Dios allí donde estemos, sea cual sea nuestra vocación secundaria. Podemos ser ingenieros, podemos ser arquitectos, podemos ser profesor, podemos ser administradores, podemos ser abogados, podemos ser religiosos, sacerdotes, religiosas. Pero nuestra vocación primaria, sea cual sea el lugar donde sirvamos, es servir a Dios. Que eso que hagamos, lo hagamos desde Dios.
Para ilustrar este tema de reiniciarse, yo les voy a contar una historia de las apariciones de Jesús. Una historia que aparece en la Biblia y una historia real, porque pasó realmente. Y es de las apariciones de Jesús contenidas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, del 13 al 35. Quizá muchas veces ustedes han escuchado esta lectura, pero hoy yo quiero que la veamos en ese tono de reiníciate. Cómo estos personajes se reiniciaron al experimentar la alegría y el gozo de Jesús resucitado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en presencia se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos los reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? Jesús dijo: ¿qué pasó? Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros pensamos que él sería el que debía libertar a Israel, pero todo está hecho, y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y entonces él les dijo: qué poco entienden y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? Y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó todo lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y luego por todos los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que seguía adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y esto sucedió. Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se le abrieron los ojos y los reconocieron. Pero ya había desaparecido. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 12 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Qué ustedes creen que pasó con estos discípulos? ¿Qué creemos nosotros que pasó con esos discípulos? Claramente, y yo creo que se ve muy claro, ellos se reiniciaron. Los peregrinos de Emaús, estos 2 personajes, peregrinos de Emaús, iban caminando entristecidos por la pérdida de Jesús. Aún no entendían lo que estaba pasando. Iban caminando hacia Emaús. Emaús, en dirección contraria a Jerusalén. O sea que quizás iban huyendo de Jerusalén. Iban saliendo de ese pueblo hacia el otro pueblo. El pueblo donde había sucedido la crucifixión de Jesús. Pero ellos no creían que había resucitado, a pesar de que las mujeres fueron a donde ellos y le dijeron que no estaba, que estaba vivo. Pero estos 2 discípulos no creían en eso. Quizás porque su tristeza no los dejaba disfrutar de ese gozo. Ellos estaban enfrascados en que todo había salido mal y eso los paralizaba. Eso a ellos los paralizaba. Ellos no creían que Jesús había resucitado. Estaban enfrascados en su tristeza, estaban enfrascados en que todo salió mal, en su decepción,
porque aquel en el que ellos habían creído no estaba vivo. Sin embargo, Jesús caminó con ellos. Con paciencia, con cariño, con amor profundo, Jesús les enseñaba y les hacía recordar todo lo bonito que había pasado. Fíjense que Jesús les decía, pero tenía que ser así. Ustedes no habían leído las Escrituras. No tenía que ser así. Ellos no lo creían, ellos no podían reconocerlo. Sus ojos estaban bloqueados, estaban ciegos. Pero mientras Jesús caminaba con ellos, Jesús les calentaba el corazón. Les iba calentando el corazón poco a poco. Les estaba preparando para un reinicio. ¿Qué ustedes creen? Les estaba preparando para un reinicio. Estaba esperando a ver si con algunas acciones, con algunas cosas que le decía, ellos reaccionaban. Pero parece que ellos también, esos discípulos, necesitaban que Jesús presionara ese botón de reinicio. Parece que tenían un pantallazo azul y no reaccionaban. Y necesitaban que Jesús presione ese reinicio, ese botón de reinicio, para que ellos vuelvan a funcionar correctamente, vuelvan a su naturaleza. Ellos invitaron a Jesús a quedarse. Ellos no lo reconocían, ¿verdad? Ellos no lo reconocieron, pero le hacen la invitación a quedarse. Algo había en el fondo ahí, que ellos le dijeron a Jesús, quédate con nosotros. Y entonces llegó ese momento. Ellos lo reconocieron al partir el pan. Se encontraron con Jesús resucitado y sucede ese reinicio tan esperado. Reconocen esa preparación que venía haciendo Jesús en el camino. Reconocen que Jesús le venía calentando el corazón a tal modo que ya cuando lo reconocen, fíjense lo que dicen. No nos ardía el corazón cuando nos hablaba. Reconocieron que Jesús en el camino le venía calentando el corazón. Reconocen a Jesús y comienzan a disfrutar del gozo del resucitado. Y se ponen en camino. Cambian completamente de actitud. Ellos, de venir cabizbajos, de venir tristes, salen a correr con alegría y gozo, a anunciar lo que habían presenciado con Jesús en ese momento. ¿Qué ustedes creen? ¿Se reiniciaron o no se reiniciaron? ¿Qué ustedes creen? A ver, ¿se reiniciaron o no se reiniciaron? Ahora voy a entrar en modo YouTube, en modo YouTuber. Comenten aquí abajo, ¿se reiniciaron o no se reiniciaron? Cuando reconocen a Jesús, cambian completamente de actitud. De venir cabizbajos y tristes, salen corriendo a anunciar lo que le había sucedido, a compartir con los 12 discípulos, los otros, lo que había pasado. Y fíjense algo, durante estos días y en toda nuestra vida, Jesús nos ha venido calentando el corazón. Nos ha mostrado que nuestra vida en Él tiene sentido. Nos ha demostrado el gran amor que Él tiene por nosotros, hasta el punto que se ha entregado en una cruz, que ha entregado la vida. Jesús ha caminado pacientemente junto a nosotros, sin violentarnos, respetando nuestra libertad, respetando que a veces no lo reconocemos, pero aún así camina con nosotros con un amor profundo. Jesús en estos días probablemente nos ha hecho recordar que todo lo que vivimos y tenemos es don y gracia de Dios, y que si lo dejamos entrar a Él en nuestra vida, Él la transformará. Pero a pesar de todo eso, para nosotros a veces somos tan tercos que Jesús puede seguir siendo para nosotros una persona extraordinaria, que se cruzó con nosotros en estos 3 días, que se ha cruzado con nosotros en otras experiencias que hemos tenido con Él. Y también podemos pensar que estos días hemos vivido una experiencia bonita, una experiencia muy bonita, que nosotros podemos contar a nuestros amigos, todo lo que vivimos, todo lo que hablamos. Nos encontramos con mucha gente conocida virtualmente, pero nos encontramos con ellos. Pero esos días pasaron y ya. Pero mira, no. Lo nuestro es más profundo. Lo nuestro es diferente. Permitamos que arda nuestro corazón, así como ardió el de los discípulos de Emaús, por este encuentro con Jesús. Y dejemos que el resucitado presione ese botón de reinicio y disfrutemos del gozo y la alegría que solo Él puede darnos. Y que esa alegría y ese gozo de ahora en adelante esté presente en todas nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestro modo de ser, en nuestros espacios de oración.
y sobre todo que como los 12 discípulos de Maús podamos salir corriendo con alegría a contarle a otros lo que hemos vivido y experimentado con Jesús resucitado. Después de reconocer a Jesús, esos discípulos de Maús volvieron ¿cómo? ¿Cómo usted cree que volvieron? Volvieron reiniciados, volvieron con alegría, con paz, con esperanza. Se les ha dado un corazón nuevo, un nuevo espíritu. Ellos rápidamente, como si se les dañó la computadora cuando están trabajando, rápidamente se pusieron en camino para volver a Jerusalén. Todos necesitaban escuchar y saber que Jesús está vivo y que ellos lo han reconocido al partir el pan. Ponerse en camino entonces implica que todo aquello que te ata para disfrutar del gozo de la resurrección hay que dejarlo atrás. Implica asumir el compromiso de anunciar a Cristo a otros en comunidad. Asumir el compromiso de servir a Dios allí donde Él te quiere para continuar la misión de Jesús en tu entorno, allí donde te mueves. Es reconocer a Jesús como el Salvador, ese que me invita a iniciar de cero muchas veces, a reiniciarnos o probablemente a formatearnos, que todavía es más radical, para vivir según su modo de vivir, para hacer aquello que Él quiere hacer en tu vida. Reiniciarse, y lo voy a repetir, es disfrutar del gozo y la alegría de la resurrección. Yo les voy a contar ahora una historia un poco personal. Uno de mis reinicios, y yo digo que no fue reinicio, que como yo he usado las dos palabras, fue un formateo. Yo regresé a la iglesia hace unos 10 años, unos más de 10 años, unos 11 o 12 años. Volví a tener vida eclesial, a tener comunidad, a asistir a la Eucaristía constantemente. Y para mí eso era ya lo que Dios quería, que yo volviera a Él, que me comprometiera en algunas cositas, que viviera en comunidad. En ese momento tenía un noviazgo también muy bonito, cristiano, un noviazgo a los ojos de Dios bueno. Y entonces, pero también en el fondo yo sentía que Dios quería algo más, que Dios quería un compromiso más profundo. Pero yo no me atrevía a hurgar ahí un poquito, a ver qué necesitaba realmente yo para hacer lo que Dios me estaba pidiendo. Y me resistía, ponía muchos miedos, salía corriendo. Así como los discípulos de Maús salieron de Jerusalén, yo también salía corriendo y no me permitía a mí mismo disfrutar del gozo y la alegría de la resurrección. Y para mí eso era una pared con la que yo me chocaba constantemente y necesitaba resolver eso. Y precisamente en una Eucaristía, así como los discípulos de Maús, y por eso yo tomé esta cita, porque para mí es muy importante y representa ese reinicio que nos da cuando disfrutamos de la alegría de la resurrección. En una Eucaristía, al partir el pan, precisamente en el momento de la comunión, yo sentí como Jesús me reiniciaba, como se tocaba en mí ese botón de reinicio. Y después me di cuenta que fue más que reinicio, fue formateo. Porque la vida que comencé después de ahí, un tiempo después, fue la vida totalmente distinta a la que yo llevaba. Entré al seminario, el noviciado, como le llamamos los jesuitas. Cambié radicalmente de vida, renuncié a mi trabajo. Bueno, conversé con mi novia que tenía en ese momento. Le dije, mira, Dios, siento que Dios me está pidiendo esto. Y fue un reinicio, un formateo. Más que un reinicio, fue un formateo profundo que me sucedió en ese momento, en esa Eucaristía. Y yo cambié radicalmente de vida porque sentía que Dios me lo pedía de esa manera. Sentía que Dios quería un compromiso más profundo. Sentía que Dios quería conmigo algo distinto a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y que yo creía que era lo que Dios pedía. En ese momento yo estaba feliz. Yo entendía que era lo que Dios quería. Pero comencé a sentirme triste. Comencé a sentir decepción un poquito también porque sentía, Señor, pero ya yo estoy donde yo creo que tú quieres que esté. O sea, yo tenía mis planes, pero Dios tenía otros conmigo. Y en esa Eucaristía, al partir el pan, yo me dejé que el Señor tocara ese botón de reinicio y reiniciara mi vida a un modo distinto. Y aquí estoy, feliz
Yo siento que aquí es donde he experimentado el gozo y la alegría de la resurrección. He experimentado el lugar donde Dios me quiere. Cuando los planes de Dios y los planes de nosotros caminan de la mano, todo cambia. Eso se siente, se disfruta, se experimenta. Jesús resucitado nos devuelve la esperanza, nos devuelve la alegría, nos devuelve la esperanza sobre todo de que cada uno de nosotros, tú y el mundo, será sanado. Y nosotros, tú, tienes la responsabilidad de actuar según esas enseñanzas. Que aquello que hemos experimentado no caiga en saco roto, sino que se ha llevado a la práctica cotidiana, que se ha llevado allí a tu entorno, donde tú te mueves, a todo lo que hagas. La experiencia de Jesús resucitado permite que en nuestras vidas amar, ese verbo amar, siempre esté en gerundio, siempre se conjugue en presente continuo, que siempre estemos amando. Pero, y aquí traigo a colación otra frase de San Ignacio de Loyola, que él dice, el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Conjugar siempre en gerundio ese verbo amar implica también que nuestras acciones hablen de ese amor. El servicio brota del amor. Si amamos, también tenemos que servir. Dice una frase famosa de San Ignacio también, en todo amar y servir. Seguro muchos lo han escuchado, pero en todo amar y servir. Tiene tanto sentido esa frase para nosotros los cristianos. Experimentar a Jesús resucitado implica también continuar la misión de Él en nuestra vida. Y eso también nos toca a cada uno, te toca a ti. Y a eso nos llama Jesús, a seguir mostrando su obra a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestras acciones. Cada uno de nosotros somos invitados a ser testigos de la vida nueva que hemos recibido del resucitado. Esa vida nueva que nos da Jesús resucitado. La resurrección nos da una vida nueva. Al principio dije que reiniciarse es volver a nuestra naturaleza, encaminarnos en el camino que nos conduce a aquello por lo que fuimos creados, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar nuestras almas. Los discípulos de Maús encontraron ese camino que los conducía a lo que fueron creados, y lo encontraron cuando reconocieron a Jesús y dejaron atrás todo lo que no les permitía reconocer a Jesús resucitado. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Reiníciate y comienza a reconocer a Jesús, a ese amigo fiel, nuestro Salvador, que quiere que disfrutes del gozo y la alegría de su resurrección. Ahora te toca a ti reiniciarte. Jesús quiere llevarnos por el camino que te conducirá al compromiso y al seguimiento de su voluntad, para vivir como Él quiere que vivamos. Para terminar, espero que con este tema podamos reiniciarnos, porque como dije, ahora te toca a ti reiniciarte. Los discípulos de Maús se reiniciaron al reconocer a Jesús resucitado. Ahora te toca a ti reiniciarte y descubrir aquellas cosas que tienes que dejar a un lado para que ese reinicio suceda, o para que quizás ese formateo también suceda. Quizás necesitamos un reinicio mucho más profundo, un cambio radical en nuestra vida, y tenemos que reconocer profundamente aquellas cosas que necesitamos hacer o dejar para realmente reiniciarnos y reconocer a Jesús resucitado y disfrutar de los frutos de su resurrección. Consolar y ser consolados. Disfrutar profundamente de la alegría y la resurrección. De la alegría que brota de la resurrección. Del fruto de esa resurrección. El gozo y la alegría. Lo estoy repitiendo mucho, pero es que quiero que se le quede grabado. Ahora te toca a ti disfrutar de ese gozo y esa alegría de la resurrección. Y anunciar a Jesús resucitado a otros. Porque todos necesitan saber que Él está vivo. Yo quiero terminar pidiendo la gracia a Dios, pidiendo la gracia a Dios para todos nosotros, para ti que me escuchas, de experimentar y disfrutar profundamente de la alegría y el gozo de la resurrección de Jesús.
dejando atrás todas aquellas cosas que no nos permiten disfrutar de ella y asumir el compromiso de ponernos en camino, llevar adelante la misión de Jesús, aquella misión que Jesús nos ha encomendado, anunciar su reino en nuestro entorno. Y eso, poder hacerlo en comunidad. Que Dios nos dé la gracia de poder disfrutar del gozo y la alegría, pero en comunidad también. Me despido de ustedes con mucha alegría también por disfrutar del gozo y la alegría de la resurrección y anunciarlo, poder tener la oportunidad de anunciarlo a través de este tema a todos ustedes. Poder también yo ponerme en camino para anunciar a ustedes la alegría de Jesús resucitado. Anunciarle a ustedes la resurrección de Jesús, porque tenemos que confiar y creernos profundamente que Él está vivo y camina con nosotros y nos deja su Espíritu Santo para que podamos caminar junto a Él, para que nos acompañe y nos guíe a caminar junto a Él y como Él quiere. Querer ser y vivir como Jesús, vivir como Él vivió. Porque en esta Semana Santa, en esta resurrección y en estos 3 días del triduo que hemos vivido, no solo recordamos aquella pasión de Jesús, sino que recordamos toda su vida para poder vivir como Él vivió. Que Dios nos bendiga y nos permita disfrutar de su resurrección. Me despido de ustedes con un abrazo virtual. Cuídense mucho y compartan este mensaje con todos. Compartan este mensaje con todos los que les rodean, con todas sus familias, con todos los que están alrededor de ustedes, con aquellos que probablemente no pudieron estar aquí. Compartan también este mensaje. Me despido de ustedes.